Cindy Valdés y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchísimos otros temas que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y primeramente quiero invitarte a que vayas a nuestro canal de YouTube o de Facebook para que te suscribas y no te pierdas nuestros episodios los domingos en punto de las 8 p.m. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de tener aquí una invitada muy especial que su trayectoria va más allá de la justicia, la firmeza y la vocación de servicio. Lleva las leyes más allá para llevarlas a la vida real de las personas. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poquito de nuestros derechos y muchas cosas que puedan ayudarles como herramientas para crecimiento personal y espiritual, como les comenté. Así es que el día de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez. Ella es magistrada titular de la 11ª Sala Penal del Tribunal Superior de la Justicia. Es licenciada en Derecho y Criminología, tiene una maestría en Juicios Orales, otra maestría en Amparo, una más en Argumentación, una especialidad en Sistema Acusatorio, un doctorado en Derecho Procesal y bueno, muchísimos otros estudios más, pero bueno, es un honor tenerte aquí, Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Cindy, por la invitación y pues espero que sea del agrado de todo tu público esta charla que tendríamos el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias, es un honor para mí que estés aquí y que el día de hoy podamos compartir con la gente herramientas que puedan ayudarle en su vida diaria y también para estar preparados para todos esos procesos legales que podamos quizá vivir en algún día y que llegan la mayoría de las veces pues de forma inesperada. Así es que me gustaría comenzar primero preguntándote ¿en qué momento supiste que querías dedicarte al mundo judicial? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esta es una cuestión, la verdad, así como que algo chusca, como que uno dice, pues, ¿qué estás haciendo en leyes, verdad? Yo desde niña me gustaba, mi mamá me decía que leer el periódico, hacer los crucigramas y todo ese rollo, y me empezó a llamar la atención mucho la cátedra, o sea, ser maestra. Yo siempre quise ser maestra. Y entonces he compartido con varios la experiencia de que, pues, como me dijeron, pues tienes que tener una profesión. En aquellos tiempos, pues el estudiar para maestro pues no se consideraba como una profesión, sabemos que sí lo es y la verdad es muy reconocible. Entonces, pues, yo les comentaba que fui ahí a la facultad de FACPIA, llevaba yo ahí todos mis requisitos, estaba en la prepa 2. Y pues la señorita que me recibió ahí me dice, te falta uno de los requisitos. Y entonces dije, bueno, pues voy mañana, iba con una compañera, y ella me dice, bueno, pues acompáñame a la Facultad de Leyes, yo me voy a inscribir ahí. Entonces ya se inscribió en la Facultad de Leyes, y dije, bueno, ¿qué requisitos son? Ya me mencionaron los requisitos, tenía todos los requisitos, y dije, pues la verdad, qué flojera regresar el día de mañana, y me inscribí ahí en la Facultad de Leyes, no me arrepiento, la verdad fue una muy buena opción. Al paso del tiempo descubrí que, pues, siendo abogada, pues también pudiese ser maestra en la Facultad de Leyes, donde actualmente estoy en FATI. Claro, oye, bueno, me llama la atención porque es bonito conocer las historias de grandes personas, en este caso tú, y saber que no siempre el inicio fue así como que tan romantizado y que sí, era lo que quería y yo fui, lo busqué, sino muchas veces pues es parte de la historia de la vida y ya uno se va ajustando. Y hay muchas veces que, por ejemplo, hay gente que entra a carreras y luego después se sale y luego a otra y así. Y entonces como que comprendamos cada una de las personas que nos están viendo que el proceso de todos es diferente y que tu proceso así tal cual como es bonito, es perfecto y vas a llegar a encontrar tu propósito de vida en algún momento, como te toca pasarlo a ti también. Oye, en el transcurso pues de toda tu experiencia, ¿hubo alguna experiencia en específico o en especial o alguna
una persona que te haya marcado en toda tu trayectoria, que te haya inspirado, no sé, algo que tú dijiste, bueno, por esto confirmo que sí tomé bien mi decisión de estudiar Derecho? Una vez concluida la Sí, carrera. o en el proceso En que el tú ya proceso. te hayas dado cuenta de que sí, esto era para mí. Dos experiencias tengo. Una de esas, desafortunadamente, así hay muchas personas que nos toca, ¿verdad? Que tienes que estudiar y trabajar. Entonces, a veces no todo es muy fácil. Pero yo siempre les comparto a mis alumnos que mientras te enamores de lo que estás haciendo, yo les digo, tienes que enamorarte de lo que estás haciendo y aparte, ¿sabes? Que lo haces con gusto y todavía te pagan por estar haciendo lo que te gusta. Entonces, pues yo trabajaba y estudiaba, no trabajaba de mi profesión. Entonces me tocó un maestro que me marcó mucho, ya falleció, la verdad. Era experto en laboral y yo tenía muchos retardos. Entonces le dije, hablé con él, le dije, maestro, la verdad yo llego muy tarde porque yo trabajaba en una empresa de seguridad, trabajaba en la noche y tenía que llegar a la facultad a las 7 de la mañana. Trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana y tenía que llegar a la facultad a 7 de la mañana, entonces no me daba el tiempo, llegaba siempre a 7:20, 7:30. Entonces, pues le dije, maestro, no quiero dejar la materia, entonces, por favor, ¿de qué manera yo puedo hacer para que me justifique las faltas? Dijo, no te las puedo justificar. Tu obligación es llegar temprano. Le expliqué mi situación y me dijo, ese es problema tuyo, no es problema mío. Entonces, pues la verdad, al final de tiempo sí pasé esa materia, pero me dejó muy marcado ese maestro que dije yo, por él voy a terminar mi carrera. Y pues afortunadamente la terminé. Yo empecé como meritoria. Sí fue algo difícil en la primaria y en la secundaria. En la secundaria siempre me gustaba participar en muchas actividades y uno de los concursos que más me llamó la atención fue el de oratoria. Yo creo que eso me ayudó como juez de control, porque en juez de control tienes que estar ahí explicándoles las resoluciones, diciendo por qué le das la razón al Ministerio Público o a la defensa. Entonces yo creo que esos cursos me dieron mucho, y esos concursos. Entonces, fue algo que me marcó, fue algo muy bonito, lo que es la secundaria. Hubo aspectos negativos, como en todo, a veces los niños son muy crueles, y un aspecto negativo que yo te pudiese destacar en mi niñez es de que la humildad con que a veces uno vivía, pues sí sufría uno a veces de cosas negativas que te decían, pues que eres pobre, mi color de piel en la primaria, la verdad sí, como que el ser morena en aquel entonces, o sea, sí existía ciertas diferencias de los blanquitos con el color de piel, fue algo también como que complicado. Ya se superó ya en la facultad pues la verdad fue una experiencia muy bonita, sí se complicaba a veces el traslado para llegar a la facultad, cuando no tenía para el camión me tenía que ir caminando, pero me gustó en la Facultad de Leyes. Y ya en mi profesión, pues sí me tocó escalar todos los peldaños, pues desde meritoria, después fui escribiente, asistente jurídico, bien padre porque escribiente fui 6 meses, en 6 meses me hacen asistente jurídico fui 6 meses, después me hacen secretario duré 8 años, yo ya iba a renunciar, yo dije, no, o sea, esto no puede estar pasando, o sea, no puedo durar tanto año, mi siguiente escalón era llegar a ser juez, afortunadamente me nombran juez, y ya después de juez duré 9 años y ya me hicieron magistrada. Obviamente mi reto pues fue desde que empecé como escribiente, pues llegar a ser magistrada, ¿verdad? Y en cada uno de mis etapas de mi carrera profesional, sí me han dejado muy bonitas experiencias y no me arrepiento de haber entrado a la Facultad de Leyes. Claro, porque cada una de las experiencias, como dices, tanto los logros como todos esos sacrificios, como lo que comentabas al inicio, lo del estar yo sí impactada con eso, que es lo que muchas veces no se ve atrás de lo que se logra, porque solamente se, bueno, pues ya está una persona aquí, pero no ven todas las incomodidades que uno tiene que pasar, porque para crecer, por lo general, siempre hay incomodidad. Entonces, incomodidad tras incomodidad, bueno, pues es parte de la trayectoria que uno tiene que pasar para lograr cualquier objetivo, porque actualmente también como que
muchos tienen la mentalidad de que, bueno, pues todo es fácil y bueno, ya cualquier cosa, pues ya nada más me hago famosa o hago eso. Entonces, yo soy partidaria de la cultura del esfuerzo, de la dedicación, de un trabajo bien hecho. Entonces, y bueno, aquí se ven los resultados, porque son resultados a largo plazo siempre. Y lo que decías que es cuando me encanta, y lo probamos también, cuando tú tienes pasión por lo que haces, básicamente es como que por eso dices, uno a veces hasta sacrifica más cosas porque es, o sea, te da dopamina, te da esa felicidad que no te da cuando alguien está en un trabajo que no le gusta, o sea, básicamente uno se levanta muy feliz con las ganas de ir a trabajar, sí. Y así lo puedo percibir. Oye, bueno, pues ya entrando más al área de la justicia, que es en donde tú estás, me gustaría preguntarte, ¿cómo concibes tú la justicia? La justicia, en ocasiones, cuando uno está ejerciendo su actividad como servidor público, es cuestionada. Si haces una determinación o emites una determinación y le explicas a la persona que está detenida, te voy a condenar por esto, y obviamente le das la razón a la víctima, pues la persona que estás condenando pues te va a decir, no me impartiste justicia, no, tu resolución es injusta porque me condenaste a 50 años, me condenaste a 20 años. Y te cuestionan en relación a esos aspectos. Yo quiero compartirles una experiencia muy buena que me ayudó a entender que estamos haciendo las cosas bien, que sí estamos impartiendo justicia. Me tocó un asunto donde iba a dictar una sentencia de condena y entonces al ya emitir el fallo, la persona que estaba ahí condenando me pide el uso de la voz. Entonces yo dije, pues me va a reclamar, ¿verdad? Porque pues lo estaba condenando ahí a varios años de prisión. Y esa persona me dijo, quiero agradecerle por la explicación que usted me dio, de una forma tan sencilla que me quedó claro por qué me está condenando. Wow. Y para tranquilidad y conciencia de usted, quiero que sepa que sí soy culpable. Entonces, esas experiencias te dan que estás aplicando la ley como debe ser, que estás impartiendo justicia, y que a veces, si bien es cierto, es cuestionable, pero tienes que aprender a entender que son dos partes, o sea, es un litigio, tenemos dos partes, que una es la que va a tener la razón, ¿sí? La idea es cómo le vamos a transmitir a quien no tiene la razón para que entienda por qué te lo estoy diciendo de esta manera. Cuando uno tiene el rol de juez, sabemos que nuestras resoluciones son revisables. Al juez quien le revisa es el magistrado. Entonces, siempre tiene uno que tener ahí esa opinión de que alguien más nos va a revisar. Pero yo siempre comparto ahí con los alumnos que esa determinación va a ser revisable por un magistrado y también va a ser revisada por la sociedad y puede ser cuestionada por la sociedad. Okay. Entonces, tienes que explicarla de una manera tan sencilla que pueda entenderse que se está impartiendo justicia. Okay. Que lo puedan entender todos. Entonces, bueno, y ahí que no te preguntó al inicio hablando de lo que hace un magistrado, entonces es, si mal lo entendí, la revisión de las resoluciones de los jueces. ¿Estoy bien? Sí, pues, es correctísimo. Sí, porque como te dije, no soy experta en eso, pero bueno, aquí estamos aprendiendo todos juntos. Ok, y bueno, sí, porque casi siempre la otra parte, o sea, es complicado porque sucede simplemente como mamás o en la escuela de que no, pues es injusto lo que tú estás haciendo, porque cada quien pudiera tener una versión de lo que es justicia. Entonces, por eso, pues hay una línea en la que, bueno, para eso están pues todas las leyes, todo lo que ya está escrito, porque es una base en la que pues de ahí nos basamos todos, ¿verdad? Entonces, y bueno, por otra parte,
¿nos pudieras explicar qué son y cómo se ejercen nuestros derechos humanos? Bien, antes de eso hago un paréntesis de la justicia y lo dijiste muy bien. Yo creo que se entendió perfectamente. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Okay. Entonces, por eso es cuando se emite ahí la determinación es, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde en este sentido, a ti te corresponde A, a ti te corresponde B, pero yo te tengo que explicar por qué tú eres A y por qué tú eres B. Entonces, es dar a cada quien lo que le corresponde, en una forma muy sencilla. En relación a los derechos humanos, no necesita, ahí se crean a veces malas interpretaciones de que, bueno, no puedo conocer los derechos humanos, necesito ser abogado para conocer mis derechos humanos. No, es algo muy sencillo. Sabemos que nuestros derechos humanos, los más identificables y sencillos, pues tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a no ser discriminados. Entonces, de una forma sencilla que pudiésemos nosotros conocerlos, existen páginas gratuitas. La Suprema Corte de Justicia, si nosotros ahí googleamos y ponemos Suprema Corte de Justicia, podemos entrar muy fácilmente y nos proporciona información en relación a nuestros derechos humanos. Existen también instituciones, en la Facultad de Derecho se brindan cursos y capacitaciones de cómo podemos conocer nuestros derechos humanos, cómo podemos ejecutarlos, cómo podemos defender nuestros derechos humanos. Incluso, cada participación que a mí me toca, yo creo que hoy me voy a llevar una tarea, espero que sí, cada participación que me toca en conferencias, en cursos, en pláticas, siempre surge ciertas interrogantes, o por decirlo, yo pudiese poner un ejemplo en el doctorado, que me tocó presentar, en la maestría, en la maestría de argumentación jurídica que me tocó presentar hace poco mi examen profesional. Uno de los sinodales me preguntaba cómo se respeta el principio de publicidad en las audiencias a distancia, que es un derecho humano que tiene la sociedad de conocerlo, cómo están resolviendo los jueces. Y él me decía, la verdad se torna muy complicado. Le dije, sí se puede respetar ese principio. Le dije, usted puede ir a gestión judicial, puede presentar un escrito en gestión judicial y solicitar que le den la liga de acceso porque usted quiere ingresar a una audiencia pública. Sabemos que hay audiencias que no son públicas, hay excepciones, pero las audiencias que son públicas sí puedes acceder. Dice, pero no hay un protocolo, ¿cómo podemos realizarlo? Fíjese que no lo existe, pero ya me lleva a esa tarea. Créame que voy a realizar una investigación, un protocolo de cómo brindarles un acceso más fácil a la sociedad para que pueda ingresar a esas audiencias a distancia. Entonces, sí existe esa información, sí podemos obtener esa capacitación gratuita. De hecho, les comparto que recientemente creamos un canal en WhatsApp. Tenemos un canal que se llama Derecho en Práctica, que las personas que nos están viendo pueden buscarlo, ese canal por WhatsApp. Ahí se les brinda información de cuáles son los cursos gratuitos, cómo pueden acceder a páginas donde puedan obtener orientación de cualquier aspecto de la rama del derecho, no solamente, mi especialidad es Derecho Penal, pero pues queremos abarcar todas las materias para facilitarles no solamente a los alumnos, sino también a profesionistas, a la sociedad en general, cómo puede tener ese acceso y conocimiento del derecho que están nuestros derechos humanos. Ok, perfecto. Y me encanta porque bueno, ya ahorita las personas que nos están viendo ya tienen otras herramientas que antes no tenían para decir, bueno, ya no hay pretexto, yo puedo conocer mis derechos, cuáles son. Y bueno, nosotros aquí tratamos de compartir información para que la gente se empape y crezca y también eviten muchísimos problemas, muchísimos fraudes y muchísimas cosas en las que puedan atentar contra tus derechos humanos. Entonces, ¿pero qué requieres? Pues preparación, información, porque entre menos preparados estés, pues puedes tener más problemas al decir, bueno, pues no sé si esta persona simplemente cuando vas manejando, no sé, y te para un tránsito, te para una policía y te pregunta ciertas cosas, pues muchas veces puedes entrar en la duda en que no sé si esto sí está permitido que conteste, que no conteste,
Entonces, pues todas esas herramientas que puedes encontrar ahí te sirven para estar preparados para los casos más comunes en los que tú puedas tener dudas de si está bien lo que me están preguntando, lo que tengo que contestar. Entonces, pues es importante que nos vayamos preparando en cuanto a conocer nuestros derechos humanos. Entonces, y bueno, pues cómo los ejercemos es ahí, o sea, pues nosotros tenemos el derecho, vaya, nosotros tenemos el derecho o sea, bueno, todos los derechos que estamos comentando y bueno, al momento de ejercerlos es que si en algún momento hay una violación a nuestros derechos, es ahí donde entra que tenemos que ir a la justicia, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Nosotros, vamos a poner un ejemplo, tenemos ¿Cómo derecho a ejercer nuestra actividad laboral, ¿sí? Okay. Entonces, si ese derecho se ve violentado, estoy ejerciendo mi actividad laboral, pero existe un despido injustificado, ya me estás quitando ese derecho de ejercer esa actividad laboral, pues existen autoridades que regulan que se respete ese derecho, que van a verificar, a ver, te corrieron injustificadamente, Okay. ¿por qué te corrieron? Por esta circunstancia, porque tenías muchas faltas. Bueno, un juez laboral va a evaluar esa circunstancia, a ver quién tiene la razón, si el patrón o el trabajador. Y ahí entonces el juez es el que va a verificar si efectivamente se está cumpliendo con que se te respete ese derecho, ¿sí? Yo les pongo mucho también de ejemplo que vamos a suponer, eso se da mucho en materia penal. Dice, pues tengo derecho a ejercer mi actividad laboral, pero tengo un proceso penal. Entonces, ese proceso penal, realmente, sobre todo, vamos a poner un tránsito, que tiene un asunto penal y entonces le suspenden que ejerce esa actividad laboral. Entonces, puede defender él ese derecho. A ver, espérame. Sí, efectivamente, el artículo 5 constitucional establece ese derecho a ejercer mi actividad laboral, pero también esa disposición dice que se te puede suspender ese derecho. Pero él puede ir a las autoridades como a la autoridad federal, a un juez de distrito o a un tribunal colegiado, depende la resolución, donde puede ir a solicitar, oye, necesito que verifique si la autoridad que me está suspendiendo ese derecho, si está correcto o no. Hay ocasiones que van a decir, no, el juez no está correcto, que te reinstalen otra vez en tu actividad laboral. Pero hay jueces que van a decir, sí, el juez está correcto. Depende la conducta que se esté atribuyendo. Entonces, no es que se violenten tus derechos, es depende cómo está relacionado ese derecho de ejercer esa actividad laboral. Claro, y que para eso ya está el trabajo de los respectivos jueces, ¿verdad? Ok, y bueno, continuando con el tema de los derechos humanos, ¿cómo han evolucionado a raíz de la reforma del sistema de justicia penal acusatorio? Realmente lo que pasa es que sí existían ya en nuestra Constitución. Ingresa o se presenta la reforma del sistema penal acusatorio y lo que hace es, vamos a ver, existe el derecho de que toda persona cuando se le comete un delito, voy a tratar de poner ejemplos sencillos. Sí. Existe la persona que cuando se le comete un delito en su contra, la víctima que se le comete ese delito en su contra, producir una reparación del daño en un accidente vial. Entonces, tiene derecho a que me repares mi vehículo, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el sistema tradicional era muy lento. O sea, ya existía ese derecho. Pero entonces dicen los legisladores, ¿de qué manera podemos hacer que esto cambie? Que, o sea, la víctima, ¿cómo pueda recibir más fácil esa reparación del daño? Incorporan las salidas alternas. Oye, vamos a mediar este asunto. No nos vamos hasta juicio. Vamos a ver que sea más fácil, que la víctima, más fácil, más práctico, más rápido, pueda obtener la reparación del daño. La reparación del daño son 10,000 pesos. 10,000 pesos que lo recibas en el mes de septiembre a 10,000 pesos que lo recibas en el mes de diciembre, pues es mejor en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, esa tarea fue la que hicieron los legisladores de incorporar esta reforma. Entonces, realmente sí existía ese derecho humano a que se le garantice una reparación del daño, pero ahora lo hacen más accesible. Lo hacen más fácil, lo hacen de una manera más comprensible para las personas que son víctimas. Antes estaba la víctima y como que la víctima no existía. Y sí existía, pero no se ejercía realmente ese derecho. Entonces, eso es uno de los ejemplos que pudiese compartir que ayudó
la reforma del sistema penal acusatorio. Claro, ok, muy bien. Y, por ejemplo, en tu área, ¿cuáles son los derechos más importantes? El acceso a la justicia. Okay. El debido proceso. La verdad, el debido proceso, ¿cómo lo podré decir de una forma muy sencilla? Que es lo que más nos presentan ahí los abogados, me atrevería a decir un 80% de agravio, violación al debido proceso. Toda persona que se le siga un proceso en cualquier materia, civil, penal, laboral, mercantil, tiene derecho, si presenta una demanda, si presenta una denuncia, que se le notifique todo, que se le informe todo. Okay. Si la autoridad es omisa en notificarle, en informarle, en llamarlo a que se presente a una audiencia, se violenta ese debido proceso. Se violenta el debido proceso cuando nosotros tenemos términos. Por si en segunda instancia yo le pudiese decir que tengo, un ejemplo, 3 días para dictar la sentencia. Entonces, si no la dicto en 3 días, violento el debido proceso. Vamos a poner en los juicios. Los juicios tienen que desahogarse en cierta temporalidad. 10 días, no se pueden pasar de esos 10 días. Si se desahogan después de esos 10, lo puedo suspender, pero no me puedo pasar de ese tiempo. Entonces, si me paso ese tiempo, violento el debido proceso. Entonces, es un término muy amplio, ¿sí? Pero es lo más que pudiese, o es el derecho que yo pudiese más destacar, el debido proceso y la adecuada defensa. Okay. ¿Y la adecuada defensa? La adecuada defensa es que... Adecuada defensa. Adecuada defensa técnica. Que la persona que representa a una persona que está siendo sentenciada o acusada tenga que tener cédula profesional. Okay. Pero esa cédula profesional debe estar debidamente registrada en la Secretaría de Educación. Hay una página, nosotros entramos y que esté registrada. Y que aparte tenga los conocimientos de litigar en el proceso acusatorio. Esas dos vertientes se tienen que dar. Si una no se da y nosotros la pasamos por alto, se violenta la garantía de adecuada defensa técnica, ya sea material o técnica. ¿Sí? Okay. Entonces son los dos derechos que pudiese destacar. Ok, o sea, ahí entiendo, a ver si estoy bien, que sería que la persona, vaya, a la que comentaste, que ya sea que está sentenciada o acusada, y la persona que la está atendiendo no esté, digamos, no tenga la preparación para atender ese caso, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien. Y sí nos ha pasado, que a veces que tomaron el caso y no era de su área. Que no conocen las técnicas. La verdad, eso es muy poquito el porcentaje. La verdad, excelentes abogados aquí en el Estado de Nuevo León. O nos pasa que la cédula profesional no corresponde o no está registrada. Entonces son muy poquitos casos, pero se ha pasado. Claro, porque si estás hablando de la justicia, pues obviamente cuando uno tiene una situación así, pues yo creo que todos esperamos que, como decíamos al principio, que el proceso y que todo sea justo. Entonces, pues al final, digamos, pues sería injusto que tuvieras alguna sentencia que fuera en tu contra, donde no debía de ser así, digamos, porque la persona que elegiste tú para que te defendiera, pues que no estaba, que no utilizó las técnicas adecuadas. Sí, ya ves, Cindy, lo explicaste de una manera correctísima el debido proceso. Bueno, aquí estamos aprendiendo, estamos en la clase. Oye, y bueno, hablando de, pues de las situaciones para hacer justicia, ¿cómo le haces para actuar con justicia y respeto a los derechos humanos? Aplicar la ley. Sí, interpretarla correctamente. Me tocó una maestra en el doctorado que me dio clases de interpretación muy buena, la verdad. Excelentísima maestra, me proporcionó herramientas muy adecuadas que se trata ahí de compartir con los alumnos, de hacer una buena labor interpretativa. Y volver al ejemplo que mencioné
al inicio, de cuando emitimos una resolución que se entienda, que sea comprensible. Y además es bien satisfactorio, me tocó acá en segunda instancia un abogado que nosotros notificamos la mayoría, ahí en la sala notifican la mayoría de las determinaciones de manera electrónica. Entonces, hay resoluciones que sí tienen que ir a dejar instructivos personales, pero a los abogados en su mayoría, pues el uso de las TIC las tenemos que agotar y explotar a lo máximo. Entonces utilizamos ahí medios tecnológicos y electrónicos para hacer las notificaciones. Y un abogado contestó bien bonito, o sea, le notificaron la resolución y puso que la sentencia era bien entendible, que le quedó clara y que la comprendió perfectamente. Entonces, para mí ese es el reto de impartir justicia, que el justiciable entienda por qué se condenó, que la víctima entienda, en su caso, si se decretó una sentencia absolutoria, y que ambas partes comprendan el sentido de la determinación. Eso yo lo pudiese explicar en palabras sencillas, cómo se trabaja para impartir justicia. Hay veces que nos tocan ahí ciertos asuntos. La verdad, yo le voy a un equipo, a mí me encanta el fútbol, entonces lo voy a un equipo de fútbol, que no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero muchos ya saben cuál. Entonces, el que te llegue a tocar un personaje de ese equipo, como que tú dices, o sea, no quieres traicionar tus colores, ¿verdad? Tú sabes, yo soy de las personas siempre fieles a alguna actividad, algún equipo o a cualquier cosa que haga, trato de ser al 100%. Soy humana, puedo cometer errores. Pero sí, el que te toque un personaje de ese equipo o tuyo, o sea, como dices, o sea, voy a tenerle que dictar algo contrario, o sea, voy a tener que dictarle algo que le va a afectar, pero no importa que sea de mi equipo, o sea, con toda la pena, ¿verdad? Ahí no te puede mover de que, ay, eres de mi equipo, te voy a beneficiar. Incorrectísimo eso, ¿sí? Entonces, aunque sea de mi equipo, pues con toda la pena, ¿verdad? Si te tengo que dictar sentencia, condena, pues te voy a tener que condenar, ¿sí? Entonces sí hay ocasiones que, me tocó nada más una sola vez, ya después no te ha tocado. No podemos conocer nosotros como juzgadores de asuntos familiares, o sea, nosotros nos tenemos que excusar, eso está prohibidísimo, ¿sí? O sea, de asuntos que tengas algún vínculo. En nuestra legislación está establecido que no podamos conocerla. En ese asunto que yo comentaba de un personaje, pues yo no voy a decir, me voy a excusar porque le va al equipo mío, ¿verdad? O sea, eso no es tema de excusa. Pero sí es un ejemplo que yo pudiese dar para excusarme de conocer de algún asunto es cuando se tenga algún vínculo de parentesco. Afortunadamente, no me ha tocado ninguno, espero que nunca me toque. Pero sí, nosotros no podemos conocer de estos asuntos. Entonces, ahí se da la imparcialidad del juzgador que siempre tiene que actuar de esa manera. Claro, y qué difícil porque, como tú dices, o sea, el hecho ya de dictar una sentencia que te digas, bueno, pues es difícil, pero pues tienes que aplicarla porque si no sería como traicionarte a ti también. Entonces, bueno, pues sí son casos muy difíciles en cuanto a la aplicación de la justicia, como comentabas. Y bueno, ¿nos pudieras comentar cuáles son algunos de los conflictos legales que llegan más frecuentes y a qué crees que se deben esos conflictos? En experiencia personal, podrás encontrar algunas otras opiniones que no estén de acuerdo con mi opinión, pero lo que expreso es en relación a la experiencia que he tenido. Violencia familiar. Okay. Sí, la violencia familiar sí son asuntos que reiteradamente me ha tocado conocer. De hecho, me tocó participar en el Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa. Ahí ese tribunal se ven actualmente, yo ya no formo parte. Cuando me tocó desempeñar el puesto de juez de control, sí formaba parte de ese tribunal. La verdad está muy padre, vives experiencias muy bonitas. En ese Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa se hacían reuniones previas a la audiencia.
participa un psicólogo, participa un médico, participa un elemento de seguridad pública, participa un ministerio público, participa un defensor, participa un juez familiar y participa un juez de control, que es en materia penal. Todos se reúnen, previamente ven los asuntos y ya vemos si el participante puede avanzar a la siguiente etapa. Son 5 etapas. Una de las etapas es lograr concientizarlo, es la que más recuerdo, que tenemos que concientizarlo que efectivamente actuó de manera violenta y después trabajar cómo pueda controlar esas emociones. Entonces, ¿por qué se creó ese Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa? Precisamente por eso, porque había muchos asuntos de violencia familiar. Es el único que existe en el país, es el primero y único que existe aquí en el estado de Nuevo León. No existe ningún otro tribunal. Entonces, la verdad, se han vivido experiencias muy, muy bonitas, porque ya cuando vas a la audiencia, pues tienes allá todos los participantes y les dices, va, si avanzaste, no avanzaste de etapa, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en el otro. Y una experiencia muy bonita que me tocó y que la compartí en mi entrevista cuando me entrevistaron ahí en el Congreso para aspirar al puesto de magistrada, fue que una de las personas que estaba ahí detenida tenía ideas suicidas. Entonces, el escucharlo en la audiencia, cuando le dijimos, sí vas a avanzar de etapa, y pedir el uso de la voz y decir, yo quiero agradecerle a la juez. Quiero agradecerle a la juez porque por sus palabras que me dio en la audiencia pasada, aprendí que tengo que valorar la vida. Entonces ahí te das cuenta que es bonito esto, ¿verdad? Y que sí te deja buenas experiencias. La verdad, ese tribunal ha dejado buenas herramientas y áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo. Entonces, pues coincido en que, y reitero, que es el delito de violencia familiar que me ha tocado de mayor. Del más común. Más común. ¿Y a qué crees que se deben estos conflictos? Estos conflictos de violencia familiar, pues se deben en ocasiones a la falta de conocimiento de las víctimas, sobre todo mujeres. Hay hombres que a veces dicen, usted nada más defiende a las mujeres. No defiendo a las mujeres. Yo sé que también me ha tocado asuntos donde la víctima también son hombres. Pero son menos. Y son objeto también de agresiones. Entonces, a veces las víctimas no conocen realmente cómo pueden hacer valer sus derechos. En la actualidad existe, y ese es otro de los aspectos de la reforma del sistema penal acusatorio, se incorporaron las medidas de protección. Sí existían anteriormente las órdenes de protección, pero las órdenes de protección, la verdad, en ocasiones era complejo. Entonces se incorporan las medidas de protección. Entonces ahorita la víctima debe tener conocimiento que puede presentar su denuncia y puede solicitarle al Ministerio Público que le impongan medidas de protección para que la persona agresora no se presente. Okay. Esa falta de conocimiento, pues a veces dicen, pues ¿para qué voy y denuncio? Si me va a seguir molestando. ¿Sí? Entonces a veces las desanima que se presenten una denuncia, pero si ellas conocieran todas esas áreas de oportunidades, todo lo que el Estado les brinda, hay instituciones que les brindan asesoría jurídica gratuita, que les brindan instituciones que les brindan tratamiento psicológico gratuito. Y si conocieran todas esas áreas de oportunidades, estoy segurísima que se presentará la denuncia. Otro factor que yo pudiese destacar y que me ha tocado es que a veces no quieren denunciar porque dicen, pues es el que me mantiene. Es el que proporciona los alimentos aquí a casa. Si yo lo denuncio, se va a quedar sin trabajo. No es cierto. Porque a veces puedes denunciar, pero se pueden imponer medidas cautelares o medidas de protección que no son tan gravosas y que pueden permitirle a la persona que está siendo procesada que pueda seguir ejerciendo su actividad laboral. No impide, pero hay ocasiones que a veces ese desconocimiento, pues ellos dicen, pues es que ya no va a trabajar, ya no me va a dar alimentos. No es cierto.
Por eso los invito a que conozcan en ese canal que les estoy diciendo, se les proporcionan esas herramientas para que puedan conocer cómo presentar las denuncias, cómo conocer cursos de capacitación gratuitos que te pueden orientar y sobre todo cursos que sean sencillos, ¿no? Porque a veces hay cursos ahí muy tediosos y largos. Entonces, cursos sencillos, prácticos, donde la sociedad pueda conocer todos esos derechos que tiene. Ok, perfecto. Nada más, el canal que dijiste es el que habías comentado, Derecho en Práctica, ¿verdad? Que es en WhatsApp, que ya sería, y aparte al principio comentaste también algunos de los lugares o en Internet. Mira, en Internet ya podemos encontrar todo para que no tengamos todas esas dudas, y me impacta lo que dices porque pues cuánta gente que quizá en este momento nos está viendo está sufriendo de violencia familiar, tanto hijos como el hombre como la mujer o quien sea, y que no se ha atrevido a actuar por miedo, que es pues la mayoría de las cosas que nos detenemos a hacer todos. El miedo siempre nos detiene, y me llama la atención lo que comentas de la economía, porque pues nunca es fácil cuando estamos acostumbrados a que alguien nos apoye económicamente, o en este caso cuando es la pareja la que es el sustento económico, de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Bueno, y aquí ya eso sería de mi parte, pues yo creo que todos tenemos la capacidad de salir adelante de ciertas situaciones. Siempre habrá alguna oportunidad, pero en mi caso me gustaría analizar, o que las personas pudieran analizar, oye, ¿qué es mejor? Lo que estás viviendo y lo que está viviendo tu familia, tus hijos o los que te rodean, o una economía que a lo mejor te puedes ajustar o puedes estar como que batallando un poco, pero después también salirte de esa comodidad que tenías y decir, bueno, pues ahora yo también tengo que hacer mi parte, porque muchas veces también estamos como víctimas, como tú dices, obviamente somos víctimas de violencia, pero también tenemos la oportunidad de hacernos responsables de nosotros mismos, ejercer nuestros derechos y trabajar adelante para salir adelante. Siempre habrá alguien que te apoye, como dijiste. Digamos, para mí como que sería, no hay mucho pretexto de seguir viviendo en una situación de cualquiera en la que estemos viviendo, porque la justicia nos apoya, por lo general también hay grupos de apoyo familiares que nos pueden apoyar. Exacto. Entonces, pues ojalá que si alguna persona está viviendo eso, pues pueda ser este momento en el que diga, ok, ya voy a ser responsable de mí misma. Y también en caso de los hijos, es que, bueno, comento eso porque me ha tocado muchos casos en los que dices, bueno, ¿por qué la persona sigue así sin hacer nada? Entonces, como comentaste tú, pues es por el miedo a que la persona le pueda hacer algo, que eso pues ya vimos que se puede solucionar fácilmente con las medidas de protección que comentaste. Y el otro tema económico también, o sea, que de alguna forma se le pueden ejercer, que más bien que siga cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, pues yo creo que ya tenemos aquí el día de hoy 2 herramientas que si alguien está viviendo esa situación, pues pueda aplicarlas para tratar de cambiar el rumbo de su vida, porque en la violencia familiar, por lo general, pues los más afectados son los hijos. Y luego los hijos, como ya vivieron violencia familiar, pues por lo general violencia genera violencia. Entonces, pues yo creo que es importante que lo podamos ver en este momento de esa forma, para decir, bueno, yo quiero tratar de romper el ciclo y que mis hijos vean que sí hay otra forma de vivir. Entonces, pues me diste como que la pauta para decir, bueno, ahí siempre hay oportunidad de vivir mejor ejerciendo nuestros derechos. Hay muchas redes de apoyo. Ahorita que comentabas, Cindy, y tienes toda la razón, en la mayoría de las ocasiones se van por el tema económico. No tanto vamos a suponer, vamos a dejar de lado de que, bueno, la persona que voy a denunciar pues es la que provee los alimentos a casa, ¿verdad? Alimentos, no solamente comida, sino el vestido, la habitación, si están rentando. Entonces vamos a suponer que eso no es el tema, pero otro de los temas que dicen, y aquí voy a hacer un comercial, es los traslados. Oye, pues es que me voy a tener que trasladar a la audiencia, me voy a tener que trasladar porque terapias psicológicas, nos pasaba mucho, las terapias psicológicas.
En la actualidad, les comparto que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León existe audiencias a distancia donde ya incluso no nada más las audiencias, sino también se brindan facilidades de otras instituciones, como una de esas es CAFAM, que les brinde esa terapia psicológica, pero ya pueden ser a distancia. O sea, no necesariamente se tienen que trasladar la terapia psicológica físicamente. O sea, ya se manejan a distancia. Entonces, ya te olvidas de esos traslados, te conectas a la audiencia a distancia. Vamos a suponer, decían, manejaban un aspecto negativo. Oye, pero no todos tenemos los recursos económicos. Cierto, no todos tenemos los recursos económicos para tener un celular. O no todos tenemos las mismas herramientas, que es un área de oportunidad que quiero trabajar con las personas de la tercera edad. A veces, pues es que te tienes que conectar. ¿Cómo se le hace a una persona de la tercera edad? A veces es complicado, incluso a veces para Claro. uno. Un adolescente a veces domina más la tecnología que uno, ¿verdad? Que ya tiene sus añitos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, existen módulos judiciales donde se les proporciona un equipo de cómputo, hay una persona en gestión judicial donde auxilia al usuario que pueda acceder a la audiencia, les proporcionan todas las facilidades, así como ahorita correctamente lo dijiste, o sea, no, pretextos no existen, tenemos muchas áreas de oportunidades. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde podemos conseguir eso? ¿Dónde podemos asesorarnos? Cursos de capacitación, tutoriales de cómo conocer toda esa información. Entren a la página del Poder Judicial del Estado y vienen ahí todos los tutoriales, todos los módulos judiciales, que es algo innovador que implementó nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas. El magistrado Arturo Salinas se ha preocupado mucho también por el uso de las tecnologías y ha empleado en muchos municipios, porque era cuestionado de que, bueno, sí tengo el celular, pero a veces mi red no me da, o sea, no puedo, el internet que yo tengo es de muy baja calidad, ¿cómo le hago? Que se preocupó el presidente del tribunal de poner esos módulos judiciales en zonas rurales, ¿verdad? Por decir, en Montemorelos, en Linares. Entonces, en todos esos municipios rurales ha incorporado módulos judiciales para a los usuarios, para la sociedad, que les sea más fácil poder incorporarse a las audiencias, poder llevar las audiencias, tener un equipo de cómputo para presentar esas promociones que quieran presentar. Pago de alimentos. Pagos de alimentos a veces eran que se tenía que presentar un certificado. ¿Cómo voy a ir hasta Monterrey? Entonces, todo eso se facilita. Claro, ok, muy bien, muchas gracias por compartirnos eso y bueno, pues ya es otra herramienta más, como tú dices. Y ahí, por ejemplo, estábamos platicando en sí que era parte también de tu doctorado, si mal no estoy, que fue lo del, pues hacer todo el proceso que antes se llevaba en papel o también en físico, que ahora ya se puede hacer en línea, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías platicar así un poquito, en resumidas cuentas, cómo podemos hacer el proceso? O sea, que hay una página donde tú entres, lo que me comentabas, de que ahí se siguen todos los pasos y así. Para presentar la denuncia, pueden presentar la denuncia ya a distancia. La Fiscalía del Estado de Nuevo León también se ha ocupado de adquirir nuevas herramientas tecnológicas y también facilitar a los usuarios de cómo poder incorporar, cómo poder acceder a presentar la denuncia en línea. Y existe un tutorial, buscan ahí en Fiscalía el tutorial para presentar las denuncias y les marcan los pasos para que ustedes puedan presentar. Presentan la denuncia, se les da las facilidades incluso para que puedan presentar pruebas a distancia, se genera un expediente electrónico, después pasa la competencia al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En el Poder Judicial del Estado de Nuevo León existe ahorita el expediente electrónico, todo lo manejamos electrónicamente. También existen tutoriales, incluso va a haber una plática tengo aquí el dato, si me das oportunidad para claro. Compartirlo, una plática que van a dar en relación al uso del asistente jurídico virtual. Va a ser el ingeniero Carlos Alberto Sara. Si ustedes buscan los cursos que ha proporcionado el ingeniero nos proporciona los pasos para ingresar
a una audiencia a distancia, los pasos para utilizar el Teams, nos brinda diversas capacitaciones, él tiene varias capacitaciones y en un rato más yo les comparto ahí, por link en el canal que les mencioné, donde pueden accesar a esos cursos que son públicos y son completamente gratuitos, donde se les brinda todas esas informaciones para utilizar las tecnologías que están implementadas en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Claro, y entonces ahí, bueno, pues ya todavía decíamos, bueno, ya no hay, como que todos los pretextos que se tenían, bueno, se han ido atendiendo, ya no puedo ir, bueno, ya está virtual y bueno, muchas gracias por todas esas implementaciones que realizan. Y me quiero regresar un poquito al tema que platicábamos de los conflictos legales más comunes y bueno, desde tu área, ¿qué crees que pudiéramos hacer para evitar que esto escale y que sea repetitivo? Lo de la violencia familiar o lo de los conflictos legales más comunes que ves. Uno de los conflictos legales, además de la violencia familiar, es el despojo de inmueble. El despojo de inmueble, ¿en qué se está trabajando? El Congreso del Estado ha realizado mesas de trabajo para poder establecer candados o establecer herramientas para que pueda bajarse ese índice de ese delito. Entonces, ¿de qué manera se pueden reducir? Capacitaciones, conocimiento de los derechos que tienen, que se presenten en la denuncia correspondiente, que se le dé ese trámite a la denuncia correspondiente y seguir trabajando en esas iniciativas para modificar la ley si en su caso existe algún aspecto que pudiese darse esas herramientas que pudiesen mejorar para que baje ese índice. El ejemplo que pueden proporcionar es una reforma reciente que se hizo el despojo de inmueble, que antes permitía el perdón de la víctima, ahorita elimina el perdón de la víctima, eso para lograr bajar el índice de ese delito. En relación a la violencia familiar, la reforma que se hizo es que ahora, y esa reforma ya tiene tiempo, no puedo decirles que es reciente, pero la violencia familiar antes únicamente se sancionaba que estuviera el agresor y la víctima y se sancionaba al agresor. Ahora se agrava la pena si están presentes los hijos. Entonces hay que seguir trabajando, no solamente el Congreso del Estado, el Poder Judicial, Fiscalía, todas las instituciones que están relacionadas con los delitos de mayor impacto para que se pueda lograr que se baje ese índice. Claro, que al final de todo pues es el objetivo, ¿verdad? Oye, bueno, quiero preguntarte también, por ejemplo, hay algunas personas que puedan decir, oye, pero es que yo no puedo pagar un abogado. ¿Qué opciones pueden tener las personas que en este momento no pueden pagar un abogado? ¿Qué tan funcionales son las defensorías públicas? Bien, en relación a la Defensoría Pública, actualmente se ha tratado de estructurar de una mejor manera para que se pueda dar al usuario una atención eficaz. Existen ahí comentarios negativos de que no, un defensor público no, porque tiene muchos expedientes, pero si tomas en cuenta que el defensor público, además de que tiene muchos expedientes, conoce tu expediente desde que inicia, desde que tú estás entrevistándote con él, o sea, tiene ese conocimiento de primera mano. Además, la Defensoría Pública tiene defensores divididos y organizados de ciertas especialidades. Entonces los trata de poner conforme las áreas que sean de mayor afluencia. Entonces esa es otra área de oportunidad que tiene la Defensoría Pública. Las capacitaciones que se dan, la verdad me tocó participar en capacitaciones a defensores públicos del Estado en el área penal. Entonces me consta y sé que sí están en constante capacitación. Entonces eso es un área de oportunidad porque ellos incluso se les exige y se les pide que estén en constante capacitación los defensores. Pero no nada más existe un defensor público gratuito para el acusado. Gratuito es que no tiene que erogar la persona detenida, acusada o sentenciada a algún numerario, porque a los defensores públicos les paga el Estado. Con la reforma del sistema penal acusatorio se incorporó la figura de asesor jurídico para la víctima. Okay. Entonces, se incorpora que ese asesor jurídico
también sea gratuito. Si la víctima no cuenta con un asesor jurídico que pueda pagar, puede ir al instituto que le pueda brindar, no Defensoría Pública, sino en relación a las víctimas, para que le puedan designar un asesor jurídico que también es completamente gratuito. ¿Sí? Okay. Las dos dependencias, tanto de asesores jurídicos para víctimas como de Defensoría Pública, la verdad, también me tocó participar en capacitación para asesores jurídicos, entonces también me consta que están en constante capacitación y eso les brinda mejores herramientas y mayor conocimiento de desempeñar los asuntos que son sometidos a su conocimiento. Claro, entonces tendremos acceso a un asesor o a un abogado público también, Ajá. Dependiendo del caso. Acusado, a un defensor público; víctima, a un asesor jurídico público. Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Oye, y por ejemplo, otra pregunta que nos hicieron fue, ¿cuáles son algunas de las cosas, o si se pueden 3, que deberíamos de saber todos para no ser víctimas de fraudes, abusos legales o procesos injustos? Conocimiento de las plataformas o de la información que brinda, sobre todo Fiscalía. Recientemente Fiscalía incorporó ahí en su página un tutorial e información de cómo no puede ser víctima o cómo evitar ser víctima, sobre todo de esos fraudes. A veces uno dice, tienes un teléfono, te marca un número telefónico desconocido, contéstalo, pero no digas la palabra sí, porque ya o te están grabando. No, ahorita la Fiscalía, la verdad, nos está proporcionando información de que ni contestemos, porque ahorita ya nos están hasta grabando, y con la inteligencia artificial se generan algoritmos que puedan captar o que puedan hacer información, obtener información de nuestra voz para que ellos puedan utilizarla al momento de llamar a instituciones bancarias. Entonces, toda esa información la proporciona la Fiscalía. Segundo, cuando tengas relación de documentos o que vayas a acudir a alguna institución o que vayas a acudir a institución bancaria o que vayas a pactar algún contrato, leer. Sí, leer lo que estás firmando, o sea, siempre ser bien cuidadoso lo que estás firmando. Si tenemos dudas, consulta. O sea, nadie nos puede obligar a firmar algo que nosotros no queremos. Y como tercer punto, yo les pudiese decir en relación a que si bien vamos a leer el documento, pues tener conocimiento mínimo de lo que vamos a pactar, tener conocimiento mínimo de lo que voy a estar ahí proporcionando información. Sabemos que ahorita nuestra información personal sensible debe de ser tratada con cierta privacidad, conocer un poquito, cuando menos, depende el asunto que estemos relacionando. Ahora vamos a suponer, voy a pactar un contrato, pues ahí busco en el internet qué conocimientos mínimos debo de tener para el contrato, ¿verdad? Entonces, insistir en la capacitación. Claro, que al final de todo es lo que estamos tratando de compartir también, que tengan herramientas donde puedan encontrar y aprender más de sus derechos, de a dónde puedes acudir y todo eso que también, gracias que nos estás compartiendo el día de hoy. Y bueno, la otra pregunta era, ¿qué errores comete la gente? Pero pues está relacionado con eso en que, bueno, pues no leemos, no nos informamos, entonces pues ya nos dieron esos tips para decir, bueno, hay que informarse porque... Bueno, me quedé pensando en lo que decías de tener mínimo conocimiento de lo que vas a pactar. Y eso yo creo que sí debería de ser, de nuevo volvería al tema de la responsabilidad, de decir, oye, bueno, pues sí, fui víctima de eso, pero pues hay que trabajar para ser víctimas lo menos posible. ¿Y cómo trabajas? Pues con preparación. ¿Y eso cómo se hace? Leyendo, investigando y viendo videos, que a veces es muy tedioso y da flojera, pero bueno, pues es que entre más estudies, entre más leas, entre más veas programas, entre más te metas a los links que están compartiendo, pues vas a tener más herramientas para enfrentar esas situaciones difíciles que puedan llegar. Y gracias por compartirnos lo de los fraudes, que
qué importante, porque a veces contestamos y podemos, bueno, mucha gente cae, pero eso de simplemente colgar el teléfono y ya. Sí, sobre todo cuando son números desconocidos. Me está a mí platicando uno de mis asistentes que ahora hasta te llaman y aparece Reino Unido, la verdad yo no tenía conocimiento. Y pues es importante. Pudiese decir que hay personas que te comparten buenas experiencias y que te son útiles, ¿verdad? Y no son experiencias que, bueno, son experiencias mías y me las quedo, ¿no? O sea, tenemos que compartirlo. Y hablando eso de la lectura, ahorita lo que hacemos es utilizamos la inteligencia artificial o utilizamos pues en el WhatsApp, En el Google, pues ya viene la IA y ya, bueno, vamos a preguntarle, sí. ¿verdad? Y nos resuelve problemas. Pero, o sea, no dejar el hábito de la lectura, ¿verdad? Por cierto, soy coautora de varios libros. Y ahorita me gustaría compartir un pequeño detalle. Claro. Este libro, donde viene relacionado algo del uso de las técnicas de litigación y de la tecnología. Y ese lo quise compartir porque una de mis primas se lo compartí y le proporcioné nada más el extracto porque son varios autores, entonces me tocó coautoría en uno de los temas ahí. Y ella fue la que me compartió la experiencia, la verdad fue muy bonita, que me dijo, oye, es que yo no conocía esto, oye, es que yo no conocía el otro. Entonces, o sea, el compartirles que leamos, o sea, puedes, incluso a veces te estás en un problema y ahí está la solución. Claro, Entonces, totalmente. Con todo muestro, respeto gracias. Y con mucho gusto. Qué hermosa, gracias Patricia. Mire, bueno, es Paradigmas Actuales del Poder Judicial. Y bueno, aquí me encantaría agregar a lo que tú comentas o confirmar, porque soy una persona, y bueno, tú también, porque entre más estudio tengas, entre más leas, entre más te prepares, bueno, pues más oportunidades tienes y más ventajas en cuanto a lo que comentábamos, desde vivir violencia, desde pues los fraudes, todo eso, todo para evitar vivir, digamos, o minimizar vivir procesos en los que atenten a tu justicia, pues muchas veces se necesita estar más preparada con lectura, decir, bueno, esto no lo permito, esto no lo debes de hacer, poner límites, comienza desde valorarte, desde conocerte y cómo lo haces con la lectura. Sí. Y desde decir, oye, pues eso que me dices, yo lo sé, tengo el conocimiento, tengo la seguridad, ¿por qué? Porque aquí dice. Porque todas esas herramientas pues no llegan nada más así de la nada, o sea, la persona que vaya a estar, que haya visto este episodio, bueno, pues dedicó tiempo y bueno, todo eso vale la pena cuando se presentan situaciones difíciles y lo utilizas. Por ejemplo, como decías, bueno, esto no lo sabía, lo leí, lo aprendí. Entonces es importante que nos estemos alimentando, no solamente con alimento físico, sino también alimento para la mente y lo que tratamos de compartir aquí para el crecimiento personal y espiritual. Muchas gracias, gracias de nuevo Patricia, les invitamos a leerlo y a buscar este libro, puede leerlo cualquier persona, tiene herramientas para todos. Muchas gracias, lo voy a leer y voy a estar compartiendo ahí lo que vaya aprendiendo. Oye, bueno, otra de las preguntas que tenía, en temas como violencia de género, estafas inmobiliarias, fraudes digitales o pensiones alimenticias, como que ¿cuál es el camino legal que sí funciona? Presentar la denuncia. Presentar la demanda. Hay ocasiones que dicen, oye, lo que pasa es de que no me proporciona alimentos y los alumnos preguntan, oiga maestra, pues es que no le proporcionan alimentos, presentó la demanda. No. ¿Cómo quieres que te proporcionen los alimentos? La verdad, en tema familiar es algo muy rápido y es nada más presentar la denuncia, de hecho, la demanda, perdón, y el juez puede determinar si impone ahí ciertas medidas para que se proporcionen los alimentos en lo que se lleva todo el proceso. En relación a fraudes, también, o sea, tenemos que generarles la cultura de que se tiene que presentar la denuncia, se tiene que presentar la demanda. En ocasiones, en la mayoría de usuarios, y yo se los comparto, porque en el tema de investigación que me tocó realizar,
se hicieron entrevistas a usuarios, no solamente defensores públicos, jueces ni defensores, y algunos de los usuarios que se quejaban, me atrevería a decir un 50%, era de que, pues presento la denuncia pero no le veo solución. El detalle está que a veces o no están bien informados o los abogados que no son públicos, hay abogados que generan malas prácticas y una de esas malas prácticas desafortunadamente es alargar el proceso. Consideran que alargando el proceso pues es mejor el resultado y desafortunadamente en ocasiones no son así, sobre todo en delitos que son tan sensibles. Entonces es generar la cultura de la denuncia, que se siga el proceso, que se concluya, buscar que se concluya con una sentencia. A veces se genera ese aspecto negativo de decir, pues la sentencia no fue a mi favor y pues no, ¿de qué sirvió? Pero hay otras instancias, no solamente es la decisión del juez. Como se mencionó al principio, la decisión del juez es revisada por un magistrado. Entonces, recordemos que como sociedad, mientras nosotros no actuemos para ejercer nuestros derechos, no va a venir nadie a luchar por nuestros derechos. Claro. Entonces, nosotros mismos tenemos que aprender a saber defender nuestros derechos. Claro que es, y bueno, para saber cómo, pues ya nos diste muchas herramientas. Y bueno, ya contestaste la otra pregunta que tenía, que es de que si hay una persona que pues siente mucho miedo o desesperanza porque pues siente que ha buscado justicia y no la ha encontrado, pues posiblemente es porque, pues como dices, ahí haya habido un detalle de las técnicas, o bien si tuvieron alguna resolución con lo que no están de acuerdo, pues uno puede buscar más ayuda, ¿verdad? O sea, ayuda más adelante para seguir revisando el caso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya para terminar, me gustaría preguntarte de tu vida en general. Hemos tratado de que nos puedan compartir cuáles son algunos de los hábitos que tú tienes en tu vida diaria como Patricia, que te ayudan o sientes que son así como que, pues vamos a llamarle así, algunos de los secretos de los que te digas, bueno, estos hábitos tengo, los cuales te recomiendo para que crezcas como persona y te vaya mejor. 2 o 3. 2 o 3. Bueno, cuando uno es juez de control, la actividad es muy rápida y sí es muy desgastante. La verdad admiro, respeto y valoro mucho la actividad que hacen mis compañeros jueces de control, sobre todo en el área penal. Es muy desgastante y a veces no te da tiempo de poder, ¿cómo puedo yo dividir ese tiempo de trabajo con familia, verdad? Entonces me tocó la fortuna de ser magistrada y entonces el tiempo como que digo, mi actividad como juez de control, ¿dónde queda? Porque es de magistrado pues es un poquito más tranquila, ¿verdad? Es revisar lo que el juez realiza y pues es un poquito más tranquila. Sí es acelerado, pero es más tranquilo. Pobre de mi personal, la verdad, siempre los traigo acelerados, pero así soy. Entonces, pues dije, ¿dónde voy y desahogo toda esa energía? Mi pasatiempo favorito es ir a mis clases de Tabata e ir al gimnasio. La verdad te da una super energía y creo que si mezclamos nuestra actividad profesional, nuestra actividad laboral, con el derecho que tenemos a la salud, el estar bien saludablemente, yo creo que esos dos aspectos nos van a llevar siempre al éxito. Yo puedo compartirles que ha funcionado, te controla el estrés, y te hace que estés más activo, ¿verdad? Y otro de mis pasatiempos, disfruto mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol. Y dije, ¿de qué manera puedo convivir con mis hijos? La verdad, hay una persona que no comparto su idea, que yo voy a decir, ¿le pides permiso a tus hijos? No les pido permiso a mis hijos, pero se aprende que también de nuestros hijos podemos tener mayor conocimiento y mayores habilidades. Soy una persona que he llegado a concluir que siempre vamos a aprender algo nuevo y siempre vamos a aprender de todos.
de todos, cada uno. Hoy me dejas tú una experiencia, mis hijos me han dejado conocimientos, con mis hijos aprendo mucho, con mi hija Alejandra, a la cual también quiero y amo mucho, he aprendido muchas cosas de ella, con mi hijo igual. Entonces digo, ¿de qué manera convivo con mis hijos? El fútbol. Entonces tenemos equipos de fútbol, más con mi hijo, mi hija no le gusta tanto, mi hija es más de conciertos y tengo que ir a un concierto aunque no me guste, pero pues para convivir con mi hija, ¿verdad? Es un reto. Entonces tengo que aprenderme las canciones del artista que le gusta, ¿verdad? Entonces ese es mi pasatiempo favorito, dedicarles el mayor tiempo posible a mis hijos y pues mis actividades como el ejercicio, es lo que más me apasiona y me gusta. Claro, y al final de todo es donde encuentras las herramientas también, la dopamina, la serotonina, todas las sustancias que necesitas para sentirte en plenitud y decir, bueno, estoy bien con mis relaciones familiares y es más fácil estar bien con tu propósito de vida o las relaciones laborales y todo ese tema laboral también. Oye, bueno, pues algún consejo que puedas compartirle, bueno, no sé si lo dividamos en dos partes, un consejo para la comunidad en general y un consejo también pues para todas las personas que estén buscando o tengan el deseo de estudiar derecho también. Consejo es la capacitación. Nunca dejamos de aprender, nunca. Hubo una persona que me llegó a decir, ya eres magistrada, ¿ya para qué estás estudiando el doctorado? Ya, relájate. No, nunca dejamos de aprender. Mis dos hijos están cursando ahorita un diplomado en Derecho Civil, yo no soy civilista, del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, el verlos que ellos se inscribieron, digo, pues va, yo también me inscribo, entonces estamos ahí los tres en ese curso y ahí nos compartimos ideas y todo. Entonces, la capacitación. Yo los invito que estén en constante capacitación, sí ayuda, sí te da buenas herramientas, sino capacitaciones nada más en derecho, capacitaciones incluso, si a veces tenemos, por decir ahorita decías, leer un contrato, tener el mínimo conocimiento, hay capacitaciones para leer más rápido, hay capacitaciones para poder interpretar mejor. Eso lo aprendí cuando era juez. Fue una persona y me dijo, quiero darte una plática para que puedas leer más rápido tus resoluciones. Y me hizo un ejercicio y la verdad salí súper mal de cómo las interpretaba. Entonces me dijo, te invito para que lleves este curso. Entonces hay cursos y capacitaciones para todo. Hay cursos gratuitos. El doctorado y las maestrías las cursé hasta que me becaron. No cursé las maestrías teniéndola que pagar porque entiendo que a veces la situación está complicada y son cursos caros, pero hay gratuitos, ¿verdad? Afortunadamente me becaron en el doctorado, me becaron en las maestrías y pues por eso los cursé. Entonces, y siempre estar en constante capacitación. Ese es uno de los consejos que yo les daría. Y el consejo que siempre les doy a mis alumnos, y no voy a cansar de decirlo, es que cuando decidamos hacer una actividad laboral, profesional, es porque nos gusta, es porque nos apasiona, es porque nos enamoramos de lo que estamos haciendo. Y como lo dije, aparte que estoy ejerciendo una actividad que amo, que me gusta mucho, me pagan. Claro. ¿Sí? Es como mi mamá me decía, me gusta mucho dar clases. Y en ocasiones terminaba mi jornada laboral ya cansada y digo, ay, te voy a tener que dar clases. Me dice, te doy un minuto que empieza a dar clases, se te olvida que estás cansada. ¿Por qué? Porque me apasiona lo que estoy haciendo. Esos son los dos consejos que yo les daría. Con toda humildad y espero que lo compartan, a lo mejor no lo van a compartir, pero pues me han funcionado. Claro, muchísimas gracias. Sí, en lo personal los comparto también y bueno, pues es como dices, encontrar tu propósito de vida y cuando uno encuentra el propósito de vida, pues es eso que te gusta hacer, para lo que eres bueno, la gente lo necesita y aparte te pagan por hacerlo. Entonces, pues ahí uno encuentra su propósito de vida y ahí va a ser, ahí es donde tú vas a ser feliz, ahí es donde vas a tener tu plenitud y ahí va a ser tu éxito, sea o no sea el éxito para los demás, para ti sí, porque es tu propósito de vida. Cierto. Y el otro tema, pues es siempre, 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 el que más conoce, más oportunidades tiene.
eso es ley. Entonces, gracias por compartirnos esos consejos. Y bueno, quiero agradecerte por la oportunidad y el tiempo que te diste de estar aquí, por todo lo que has hecho también en tu trayectoria, porque lo que comentabas al inicio, aparte de todos esos sacrificios que hiciste en tu vida, bueno, te han llevado a estar donde estás, pero no solo has hecho lo que debías hacer, sino siempre has buscado más por tu pasión de servir. Y cuando uno hace eso, siempre recibe bendiciones hasta que sobreabundan, porque uno lo hace con amor y se ve que lo que tú lo haces con amor. Gracias por hacer lo que haces con amor y por ayudar al prójimo y por impartir justicia también. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues esperamos esperamos tenerte en un próximo episodio también para hablar de algún otro tema más específico, porque como comentábamos, bueno, pues esto da para mucho. Entonces, bueno, pues queremos agradecerte de nuevo. Gracias por el libro también, lo vamos a estar compartiendo ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por vernos en un episodio más. Y el día de hoy quiero despedirme compartiéndote mi versículo que deseo que te ayude en cualquier proceso de tu vida que estés pasando, y se encuentra en Josué 1:9 y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias por vernos, gracias de nuevo. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias.